Hubo sagas de videojuegos que dábamos por muertas, enterradas, olvidadas. Algunas llevaban décadas en silencio, otras habían perdido su identidad por el camino, y otras simplemente se habían quedado atrás en una industria que no espera a nadie. Nadie las pedía, nadie apostaba por ellas, y aún así volvieron. Pero no volvieron para sobrevivir, volvieron para arrasar. Y vamos a empezar con Baldur's Gate 3, una saga que llevaba más de 20 años en silencio y que regresó cuando el RPG clásico parecía cosa de nicho. Primero, contexto rápido, la saga llevaba literalmente décadas en coma. Desde Baldur's Gate 2 habían pasado más de 20 años. 20. En la industria del videojuego eso es prehistoria. Y encima hablamos de un RPG clásico, denso, por turnos, con dados invisibles y diálogos kilométricos. Vamos, todo lo que supuestamente ya no vende en la era del mundo abierto clónico y la acción rápida. Cuando se anunció Baldur's Gate 3, mucha gente pensó, vale, otro intento nostálgico que se va a quedar en nicho, porque los RPGs isométricos parecían cosa de cuatro románticos. Pero aquí entra el primer giro inesperado, Larian Studios. Esta gente ya había demostrado con Divinity Original Sin 2 que entendían el género mejor que nadie, que sabían hacer sistemas profundos, libertad real y decisiones con consecuencias de verdad. Y luego vino la jugada maestra, el acceso anticipado. En vez de esconder el juego durante años, lo sacaron en Early Access, escucharon a la comunidad, ajustaron sistemas, pulieron combate, reescribieron cosas. Durante 3 años, eso no es marketing, es cocinar a fuego lento. Pero lo que lo hizo explotar no fue solo la calidad, fue el momento. En 2023 la gente estaba un poco cansada de AAA inflados, llenos de bugs, microtransacciones y promesas rotas, y de repente aparece un RPG gigantesco, sin tiendas internas raras, sin recortes, con un nivel de detalle absurdo, actores de voz brutales, cinemáticas para casi todo, y una libertad que parecía de otra generación. Luego pasamos a Killer Instinct, una franquicia noventera que parecía olvidada en la era de Rare. La saga llevaba desaparecida desde Killer Instinct Gold en Nintendo 64, desde los tiempos de Rare en la era dorada. Después de eso, silencio absoluto, años y años. Mientras tanto, el género de lucha evolucionaba con Street Fighter 4, con Tekken 6, con Mortal Kombat, y Killer Instinct parecía un recuerdo noventero, con combos infinitos y música potente pero enterrado. Entonces llega el 2013, presentación de Killer Instinct junto a Xbox One, y la reacción fue rara. Mucha gente pensó que era un intento desesperado de Microsoft por tener una exclusiva potente de lucha. Además, Rare ya no estaba al mando, el desarrollo cayó en manos de Double Helix Games y luego Iron Galaxy, sonaba a experimento. Y encima el modelo free to play, un personaje gratis, el resto rotando o comprando por temporadas. En 2013 eso generaba desconfianza, sonaba a juego recortado, pero aquí está la clave, el juego era buenísimo. El sistema de combos mantenía la locura clásica, pero la modernizaba. El Combo Breaker se convirtió en un juego mental brutal. Cada combate era tensión pura, lectura del rival, riesgo constante. No era machacar botones, era estrategia rápida, casi ajedrez con puñetazos. Además, lo fueron alimentando durante varios años. Nuevos personajes, equilibrio constante, mejoras gráficas, crossplay en PC, comunidad activa. No fue un lanzamiento y abandono, fue un proyecto vivo. Y algo parecido pasó con Tomb Raider. Después del boom noventero con Tomb Raider y la era dorada en la primera PlayStation, la cosa empezó a diluirse. Juegos como Tomb Raider e Angel of Darkness fueron un desastre técnico y de diseño, y aunque luego intentaron levantar cabeza con entregas más sólidas, la marca ya no imponía como antes. Lara Croft había pasado de icono revolucionario a personaje que vivía más de la nostalgia que de la innovación, y entonces aparece en 2013, el Tomb Raider desarrollado por Crystal Dynamics, y la jugada fue clara, reinicio total, nada de Lara invencible desde el minuto 1, aquí te presentan a una Lara joven, inexperta, vulnerable, sangra, sufre, lo pasa mal, y eso cambió completamente la percepción del personaje. Además, el juego salió en un momento donde los AAA empezaban a obsesionarse con mundos abiertos gigantescos. Tomb Raider fue más contenido, más enfocado, más directo, exploración semiabierta, sí, pero sin perder el
ritmo, combate sólido, plataformas cuidadas, tumbas opcionales, que recuperaban la esencia clásica. No intentaba hacerlo todo, intentaba hacerlo bien. Y visualmente era potente. Para la época, el nivel de detalle, la ambientación en la isla, la sensación de supervivencia, todo transmitía producción grande, pero con identidad. No era un refrito, era una reinterpretación. Después vino el giro inesperado de Yakuza Like a Dragon. Después de muchos años con Kazuma Kiryu como protagonista, la historia parecía cerrada con Yakuza 6 The Song of Life. Mucha gente pensaba que ahí terminaba todo. La fórmula ya estaba más que exprimida. Combates en tiempo real, drama criminal, minijuegos absurdos y toneladas de diálogos. Funcionaba así, pero empezaba a oler a repetición. Y entonces llega Yakuza Like a Dragon y hace algo que parecía suicida: cambiar el sistema de combate a turnos. Sí, a turnos, en pleno 2020, cuando el público general asocia la saga a puñetazos en tiempo real. Van y lo convierten en un RPG clásico con barras de vida, habilidades especiales y trabajos tipo empleado, músico o cocinero. Mucha gente pensó que Ryu Gagagoto Studios se había vuelto loca, pero ahí está el giro brillante. El nuevo protagonista, Ichiban Kasuga, es un fanático de Dragon Quest dentro del propio universo del juego. O sea, el combate por turnos tiene sentido narrativo. No es un cambio gratuito, es parte de su imaginación. Y eso convierte lo que parecía una traición en una declaración de identidad. Además, la historia volvió a pegar fuerte. Drama, traiciones, crítica social, amistad, fracaso, segundas oportunidades. Ichiban no es un héroe perfecto, es un tipo que sale de la cárcel sin nada y tiene que reconstruirse desde cero. Y esa energía conectó muchísimo. Y lo más importante, el cambio refrescó la saga. No fue un más de lo mismo, fue un reinicio espiritual sin borrar el pasado. Mantuvieron el humor absurdo, las secundarias delirantes, la densidad narrativa, pero con una jugabilidad que atrajo a jugadores nuevos que antes no se acercaban a Yakuza. Y en paralelo, Resident Evil 7 entendió que la acción desmedida había alejado a la saga del terror. Porque vamos a ser claros, después de Resident Evil 4 la saga empezó a girar cada vez más hacia la acción, con Resident Evil 5 y sobre todo con Resident Evil 6. Aquello ya parecía más un shooter explosivo que un survival horror, más balas, más set pieces gigantes, más espectáculo. Vendían bien, sí, pero algo se había perdido: el miedo, la tensión, la sensación de vulnerabilidad. Muchos pensaban que la esencia original estaba muerta, y entonces en 2017 aparece Resident Evil 7, desarrollado por Capcom, y hace justo lo contrario de lo que parecía lógico. Nada de ciudades explotando, nada de campañas múltiples. Te meten en una casa mugrienta en mitad de la nada, en primera persona, sin recursos, con una familia perturbadora persiguiéndote por pasillos estrechos. Primera persona, y eso ya generó polémica. Esto no es Resident Evil, decían muchos, pero precisamente ahí estaba la clave. La cámara pegada a la cara del protagonista hacía que cada puerta diera miedo, que cada ruido en la madera te pusiera tenso, volvía la sensación de estar indefenso. Además, el tono cambió, más íntimo, más sucio, más crudo. La familia Baker se convirtió en uno de los mejores antagonistas modernos de la saga. No eran jefes finales gigantes con fases absurdas, eran presencias constantes, con presión psicológica. Y encima, técnicamente, funcionaba de lujo con el Re-Engine, que después sería la base de todo el renacimiento de la franquicia. Y Mega Man 11 hizo algo distinto, no reinventó, refinó. Después de la era dorada de NES y Super Nintendo, con clásicos como Mega Man 2, la franquicia empezó a fragmentarse. Subseries, experimentos, cambios de estilo, intentos en 3D que no terminaron de cuajar, y aunque hubo entregas interesantes, el personaje fue perdiendo presencia. Pasaron unos años sin un título principal numerado, literalmente años, mientras otras mascotas clásicas regresaban con fuerza. Mega Man estaba congelado en el tiempo. Muchos pensaban que Capcom lo tenía guardado en el cajón de propiedad histórica pero poco rentable. Y siendo sinceros, en plena era de mundos abiertos gigantes, cinemáticas infinitas y presupuestos desorbitados, ¿quién iba a apostar fuerte por un plataformas 2D clásico, con niveles lineales y dificultad exigente? Y entonces, en 2018 aparece Mega Man 11, y no intenta reinventar la rueda. No lo convierte en mundo abierto, no lo llena de microtransacciones raras, no lo transforma en un shooter cinematográfico, hace algo mucho más inteligente, respeta la base.
Mantiene la estructura clásica de elegir Robot Master, derrotarlos, robar sus habilidades, aprender patrones, repetir hasta dominar, pero introduce el sistema Double Gear, que permite ralentizar el tiempo o potenciar disparos. Es un añadido pequeño, pero cambia completamente la estrategia. Moderniza sin traicionar. Volvió de la tumba porque entendió algo muy simple. Su fuerza estaba en lo que siempre fue. No necesitaba competir con los gigantes actuales. Necesitaba demostrar que el diseño clásico bien ejecutado sigue funcionando. Y es que Mortal Kombat decidió reiniciar su propia línea temporal, regresar al plano 2D y apostar fuerte por una historia cinematográfica. Porque antes de la saga estaba muy tocada. Después de la época dorada de los 90 con recreativas y entregas como Mortal Kombat 2, el salto al 3D no salió como esperaban. Juegos como Mortal Kombat Armageddon intentaron mantener viva la fórmula, pero el género ya estaba cambiando. Mientras tanto, Street Fighter 4 revivía el interés por la lucha en 2D con un regreso brutal, pulido y competitivo. Mortal Kombat parecía desubicado, sin identidad clara, atrapado entre nostalgia y decisiones raras. Y entonces entra en escena Netherrealm Studios, con Ed Boon al frente y hace algo inteligente. En vez de seguir avanzando la historia hacia el caos absoluto, reinician la línea temporal. Mortal Kombat vuelve a los eventos de la trilogía clásica, pero reescritos. Un reboot dentro del canon. No borras el pasado, lo reinterpretas. Y lo más importante, regresan al plano 2D. Combates laterales, ritmo más controlado, golpes con peso, violencia explícita sin complejos. Los Fatality vuelven a ser brutales de verdad. Nada descafeinado, nada suavizado. Pero el golpe maestro fue el modo historia. Un modo historia largo, cinematográfico, bien producido, con narrativa continua entre combates. Eso en un juego de lucha no era lo habitual. De repente, incluso quien no jugaba competitivo tenía un motivo para entrar. Además, el sistema era accesible pero profundo, fácil de aprender, difícil de dominar, justo lo que necesitaba para atraer a nuevos jugadores sin perder a los veteranos. Con XCOM Enemy Unknown, la estrategia táctica volvió cuando nadie apostaba por ella. La saga original venía de los 90 con UFO Enemy Unknown, un juego durísimo, complejo, lleno de sistemas, gestión de bases, investigación alienígena y combates tácticos donde un soldado podía morir para siempre por un mal movimiento. Era de nicho, exigente, casi cruel. Con el paso de los años, la franquicia se diluyó, inventaron cosas raras y llegó un punto en el que XCOM era más un recuerdo de PC vieja que una marca viva. Muchos pensaban que este tipo de estrategia por turnos ya no tenía un hueco en el mercado moderno, en una industria obsesionada con la acción rápida, los shooters y el multijugador online. ¿Quién iba a apostar por porcentajes de impacto y movimiento en cuadrícula? Y entonces aparece XCOM Enemy Unknown, desarrollado por Firaxis Games, los mismos de Civilization, y hacen algo brillante. Simplifican, pero no simplifican demasiado. Mantienen la tensión brutal de perder soldados para siempre. Mantienen la gestión global contra la invasión alienígena. Mantienen esa sensación constante de que vas perdiendo la guerra aunque ganes una misión. Pero lo presentan de una forma mucho más clara, más accesible, más elegante. Interfaz limpia, decisiones directas, combates más ágiles. Ya no necesitas un manual de 200 páginas para entenderlo. Y aún así, cada movimiento sigue siendo una apuesta. Además, el componente emocional fue clave. Nombras a tus soldados, los personalizas, sobreviven varias misiones. Y cuando uno muere por un disparo con un 85% de probabilidad de fallo, duele. Y duele de verdad. Ese drama emergente convirtió una partida en una historia propia. Y Devil May Cry 5 recuperó la esencia tras un reboot polémico y demostró que el estilo y la profundidad seguían siendo su ADN. Después de la era dorada con Devil May Cry 3, que es considerado por muchos el techo del hack and slash, la cosa se fue apagando poco a poco, y luego llegó el reinicio de 2013, DMC Devil May Cry, desarrollado por otro estudio con un Dante rediseñado, tono diferente, estética más occidental. El juego no era malo, pero dividió a la comunidad. Mucha gente sentía que la identidad original se había diluido, y ahí es donde entra el miedo real, cuando una saga tan de culto pierde la confianza de su núcleo duro.
futuro, es difícil que se quede en el limbo. Durante años no se supo nada claro, parecía que Capcom no sabía qué hacer con ella. Y entonces, en 2019, aparecen con Devil May Cry 5, desarrollado por Capcom, y hace justo lo que los fans pedían desde hace una década: continuidad directa, nada de reinicios ambiguos, vuelve la historia original, vuelve el Dante clásico, vuelve Nero, vuelve el tono exagerado, estilizado, casi ridículo, pero con carisma. Y encima lo hacen con el Re-Engine, el mismo que revitalizó Resident Evil. Visualmente brutal, animaciones fluidísimas, combate que es pura técnica. Aquí no se trata de machacar botones, se trata de estilo. El sistema de rangos te empuja a jugar mejor, a encadenar combos creativos, a improvisar. Lo importante es que no intentaron modernizarlo para hacerlo más mainstream, no lo simplificaron hasta vaciarlo. Mantuvieron la profundidad, la exigencia, la identidad arcade, y eso en una época donde muchos juegos de acción se vuelven más accesibles y cinematográficos. Fue casi contracultural. Y por último, cerramos el vídeo con God of War. Después de la trilogía griega culminando con God of War 3, parecía que la historia de Kratos ya estaba cerrada. Había destruido medio Olimpo, había gritado más que nadie y había llevado la fórmula hack and slash al límite. Pero también era evidente que el modelo empezaba a repetirse. Mucha gente pensaba que la saga no tenía hacia dónde evolucionar sin traicionarse. Y entonces aparece en 2018 God of War, desarrollado por Santa Monica Studios, y hace algo que nadie esperaba. Frena, baja el volumen, cambia la cámara, cambia el tono y cambia al propio Kratos. Adiós a la cámara fija lejana, hola a la cámara al hombro, íntima, sin cortes aparentes. Adiós a la mitología griega, hola a la nórdica. Y lo más importante, adiós al Kratos furioso y sin matices, hola a un padre que no intenta repetir los errores del pasado. Ese cambio generó dudas. Un God of War más narrativo, más pausado, con un niño acompañándote, sonaba arriesgado, pero ahí estuvo la clave. No eliminaron el combate brutal, lo transformaron. El hacha Leviatán tenía peso, impacto, estrategia, menos caos, más control. Y la historia fue el golpe definitivo. La relación entre Kratos y Atreus le dio profundidad emocional a un personaje que antes era pura rabia. Sin perder su dureza, ganó humanidad. Y al final, lo que demuestran todos estos casos es algo muy simple. En los videojuegos nadie está realmente muerto. Puedes equivocarte, puedes desaparecer años, puedes perder tu identidad, pero si entiendes qué te hizo grande y tienes el valor de cambiar cuando toca, siempre hay una segunda oportunidad. Y ahora te lanzo una pregunta a ti. ¿Cuál de estas sagas te sorprendió más con su regreso? ¿Hay alguna que tú dabas por muerta y volvió más fuerte que nunca? Déjamelo en comentarios que te quiero leer y me los apunto para una segunda parte. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.